Hola, muy buen día. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes. Les mandamos un caluroso y muy cariñoso saludo. Estamos en una nueva edición de El Autobús que da y nuevamente con nuestro invitado especial Jeremy, con quien estábamos platicando en la sesión pasada sobre la cultura y específicamente sobre algunas problemáticas de la cultura tradicional de la escolaridad. En esta ocasión, después de haber ya reflexionado un poco sobre estas problemáticas, quisiéramos hablar sobre cómo podemos trabajar la cultura de una manera distinta hacia algo que funcione para todas las personas. Pues para eso te cedo la palabra, Jeremy. Por favor, cuéntanos con qué te gustaría empezar. Me gustaría empezar con hablar acerca de esta capacidad que tenemos de crear intencionalmente la cultura. Y es que algo algo por lo que es complicado el tema de la cultura es que muchas veces es algo invisible y puede convertirse en el medio en el que nos desarrollamos, pero no es tangible. No es tangible que hay algo a nuestro alrededor que le podemos llamar cultura, que nos informa constantemente y que nos educa y que nos da y que nos ofrece una visión de la vida. Y es que es muy interesante porque depende de la cultura o en el país en el que te hayas desarrollado, piensas diferente. Tienes una perspectiva, tienes distintos valores, tu propósito de vida o lo que crees que es el propósito de vida es distinto, te relacionas diferente con los hombres o con las mujeres, tu relación con la comida, con el dinero, con el éxito, con saludar a la gente en la calle, con cómo relacionar un conflicto. Todos esos aspectos que caben dentro de lo que le llamamos cultura son muy específicos de cada lugar. Sin embargo, hay una cultura dominante que le podríamos llamar a la inteligencia piramidal de la que hablamos en el episodio pasado. Y lo curioso es de que pareciera que este cosa invisible, este contenedor gigantesco en el que nos desarrollamos, es algo que ya está dado. O sea, que tú naces y que la cultura que se vive en tu casa, como sea que sea, esa es. Y ya, fin, se acabó. Eso es lo que te tocó vivir. O que la cultura de violencia en México, pues así es. Eso es lo Ujú, que ujú. existe y no puedes hacer nada al respecto. O que cualquier cosa que quieras decidir como que es parte de la cultura, la puedes ver como un aspecto del que formas parte y no puedes hacer nada al Ujú. respecto, o del que activamente puedes hacer transformaciones consistentes. Un aspecto cultural que últimamente está teniendo mucha revolución, por ejemplo, es el tema de los feminismos, de la inclusión, o de cómo empezamos a relacionarnos y a incluir todas esas voces que durante años no han sido incluidas o consideradas. De repente en Estados Unidos empieza a ser muy relevante una afinación mayor de los actos racistas, y gradualmente cada contexto empieza a darse cuenta de que hay aspectos culturales que son dañinos, tóxicos, exageradamente problemáticos, pero no estamos listos para hacer algo al respecto hasta que reconocemos que está en el poder de cada individuo, de cada grupo social, hacer modificaciones culturales. Entonces, la creación intencional de la cultura es un poder del que deberíamos ser educados y educadas todas las personas, de tener herramientas para consistentemente crear la cultura que queremos vivir, impactar en el contenedor y no simplemente ser víctimas del contenedor. Pero desafortunadamente, o no sé si desafortunadamente para todas las personas, la habilidad de crear intencionalmente la cultura va en contra de los intereses de muchas jerarquías de poder. Y por eso podría ser una herramienta peligrosa cuando se requiere de una cultura de obediencia. Porque tal vez yo me sentiría muy cómodo con que tú me obedecieras y no me gustaría que tú tuvieras herramientas para generar un espacio en el que yo no tengo privilegios ni tienes que obedecerme. Por eso es importante hablar de esto. Sí, yo también creo que es muy importante porque resueno con esto que vas diciendo,
que la cultura es algo que siempre impacta nuestras vidas, que está presente todo el tiempo, pero que muchas veces creemos o se nos hace creer que es algo inamovible, que no podemos mover. Y yo creo que eso es lo que más es destacable y yo admiro de estas prácticas de cultura intencional de las que vamos a seguir hablando con más profundidad en lo que sigue de este episodio, que precisamente entendemos gracias a ellas que la realidad que vivimos es una realidad que construimos, que siempre estamos construyendo y que lo que creemos como establecido en realidad nunca lo es así, o más bien, nunca es dado o nunca es objetivo, siempre depende de cómo lo construyamos socialmente. Entonces, me parece muy importante visibilizar eso, que las culturas que pretenden no ser movibles o no ser creables, lo que hacen es beneficiar a quienes están en posiciones como de ventaja, a quienes crean esa cultura, quienes la están creando y la están intentando hacer pasar por una cultura universal o homogénea. Y darnos cuenta de eso puede también visibilizar que cada persona vive y siente de una manera específica dentro de esa cultura y cada persona va teniendo necesidades y aspiraciones a las que les busca dar salida cuando está en un colectivo y que solo a la hora de utilizar la cultura, utilizar el lenguaje, el diálogo para darnos cuenta de lo que está pasando y de lo que estamos nosotros creando con nuestras prácticas sociales, podemos transformarlo para ajustar nuestra forma de convivir, de relacionarnos, de estar, hacia una forma de estar en la que podamos adaptarnos a las diferencias de cada quien, necesidades y aspiraciones y estar todos pues felices, ¿no? Lo cual es un reto cuando nunca aprendemos a diseñar la cultura. O sea, ese sería como una habilidad a desarrollar. O sea, sí nos interesa, al menos los que nos dedicamos a la educación libre, desescolarizada, o específicamente dentro de los ALC, que las personas que co-creamos estos espacios educativos, sí, no solo observemos contenidos, sino también observemos contenedor. Eso termina siendo profundamente relevante, porque si no diseñamos el contenedor conscientemente, vamos a terminar replicando la escolaridad, porque es lo que conocemos y porque es desde donde naturalmente vamos a actuar, porque ya está integrada en nuestra forma de hacer, nuestra personalidad, nuestra forma de hablar. Y diseñar conscientemente la cultura, pues sí requiere de un conjunto de prácticas, requiere de, primero, un entendimiento de que la cultura se diseña. No puedes diseñar algo sin saber que lo puedes diseñar. O sea, como que ese es el primer reconocimiento que debe existir. Y después, que el contenedor educa. Entonces, por lo tanto, si vamos a estar en un espacio educativo o vamos a sostener el crecimiento de personas, vamos a acompañar el aprendizaje y sabemos que la cultura que creamos es algo con lo que nos vamos a quedar en nuestra vida muy fácilmente, incluso más que los contenidos, pues creo que sí deberíamos poner atención en qué cultura estamos creando a propósito. Y de eso vamos a hablar hoy. Pues perfecto, pues a mí me parecería súper genial que pudieras profundizarnos un poquito en la experiencia, en las prácticas, en lo que tú sientes que ha funcionado para que en la práctica de una educación que quiere alejarse de la escolaridad porque quiere ser una educación para la vida, que quiere ser una educación que funcione para todos, se logre hacer. Esto igual es un tema profundamente amplio y voy a hacer mi mayor esfuerzo para crear unas pautas claras que nos pongan como tipo agujas de acupuntura en este cuerpo cultural, espacios muy particulares en los cuales nos conviene poner atención. Si en el episodio pasado hablamos de una inteligencia social llamada piramidal, en esta vamos a hablar de una inteligencia llamada holomidal. Holo o holos, que hace referencia a una completud, a un amplio espectro, a un todo, a una totalidad. Y entonces, ¿de dónde radica la principal diferencia de ambas inteligencias? En el que la inteligencia holomidal tiene una forma estructural que no se parece a nada a una pirámide, se parece más a
a una célula, Ujú. a un conjunto de partículas caóticas pero conectadas, porque no hay una jerarquía de importancia ni de valor, ni en la información, ni en la responsabilidad, ni en los privilegios. Es una especie de equipo de equipos, Ujú. lo cual trae mucha complejidad, sobre todo si crecimos en un contenedor piramidal, porque al no desarrollar habilidades holomidales tenemos que empezar a equivocarnos un montón en nuestro desarrollo de esa inteligencia, pero vamos a ir hablando acerca de los aspectos que genera crecer en un contenedor así y por qué creemos que es mucho más saludable y más responsable con respecto a la libertad que queremos ver en las personas. ¿Quieres E- es- compartir algo? Este punto que mencionas, de cómo una de las principales diferencias entre las arquitecturas verticales y las arquitecturas holomidales es que las holomidales pretenden ser como un equipo de equipos, donde no haya jerarquías. Me parece un punto que rompe mucho con la cultura que yo he conocido en la cotidianidad y que yo siento que es un poco más extendida, como una cultura de desconfianza Mm, en la que se tiende a depender mucho de las jerarquías porque se quiere simplificar los procesos. Porque se cree que si no va a ser tan complicado, tan complejo y tan caótico que no va a ser posible manejarlo, que no va a ser posible lograr resultados, hacer las cosas. Y entonces se tiende a no confiar en las colectividades y en su sabiduría colectiva para lograr hacerse responsables, hacerse conscientes, asumir su libertad y por sí mismas encargarse de lo que necesitan y de lo que quieren crear y lo que quieren aspirar. Eh, y bueno, creo que a la hora de que nosotros en este podcast más bien queremos como no enfatizar el problema, sino enfatizar lo que proponemos, ujú, creo que justamente para mí lo que tiene de mucha fuerza el uso de las arquitecturas holomidales es que nos damos cuenta de que al ver que la cultura es transformable, es editable por ujú, nosotros, en realidad, al hablar las cosas, al hacer visible lo invisible, eh, nosotros asumimos la tarea con compromiso de realmente activamente transformarla y utilizamos herramientas para lograrlo y cómo esa complejidad que de repente llega a abrumar a las personas se puede lograr hacer simple, ¿no? A la hora de practicarlo constantemente y además utilizar ciertas herramientas de agilidad para hacer las cosas que no sean complicadas, ¿no? Y creo que eso es de lo que una aportación metodológica muy buena de este proceso de la facilitación, ¿no? mm. Ya nos hablarás, yo creo que de eso, tal Sí, vez. y ya para pasar a temas más puntuales y concretos, acabas de decir algo que me gustaría clarificar. A veces se cree que las arquitecturas holomidales están basadas en que todas las personas decidan todo y en que entonces ahora todas las decisiones, por más minúsculas que sean, tienen que ser votadas. Este pensamiento en realidad complejiza las cosas en la mente, pero pongamos el ejemplo de la creación de este podcast, Ujú. que crece gracias a la inteligencia holomidal. Oscar, que está aquí en los controles y que está promoviendo la existencia de este podcast, se encargó de un montón de cosas por su propia iniciativa y creación. Y él no es el jefe de ninguno de nosotros. Y yo por ser invitado y tener cierta autoridad en un tema que estoy compartiendo con el que me siento en confianza, no soy más que ustedes dos. Ujú. Y en este caso, al ser locutor de este programa, Fede, tú no eres, no necesitamos jerarquizar ninguna relación ni crear ninguno de estos vínculos. Sin embargo, Oscar se encargó de cosas en las que nosotros dos no tomamos decisiones. O sea, no estuvimos con él viendo que estuviera bien el cable o que la cámara fuera así. Él fue responsable de un aspecto muy concreto. Igual que tú, yo no tomé decisiones en base a tu intervención y ninguno de ustedes tomó decisiones en base al tema que estoy compartiendo. Entonces, sí hay responsabilidades compartidas y sí hay personas que se encargan de cosas en particular y también hay personas que toman decisiones sin que sean consensuadas, pero hay una información que hay una forma de relacionarnos y una base de colaboración que
hace que esto se viva muy diferente a que si fuera un proyecto piramidal y Oscar fuera nuestro jefe y él nos estuviera coordinando y me hubiera dicho a mí de qué tenía que hablar y te hubiera dicho a ti todas las palabras que tenías que mencionar, porque entonces ahí es cuando uno cree que la inteligencia lomidal se basa en que todas las personas tomen decisiones de todo y tampoco es así. También puede haber dirección, puede haber liderazgo, puede haber responsabilidades limitadas y compartidas. Y bueno, vamos a hablar de cómo esto que ya estamos viendo ejemplificado en la creación de este podcast, a nivel educativo o a nivel ALC, son pautas muy claras de lo que queremos crear. ¿Quieres agregar algo de eso? No, pues resonar contigo, de acuerdo, ¿no? Y creo que es fundamental esta clarificación que estás haciendo, precisamente porque si no hubiera esta posibilidad dentro de la holomodalidad de también relegar tareas, de que se tomen decisiones ágiles, que no requieran como largos y difíciles procesos de que todos participen, sobre todo cuantas más personas participan en una colectividad, si no se hiciera esa clarificación de que se pueden hacer esos procesos mientras se respeta la horizontalidad entre las personas, podríamos creer que la única forma de hacer procesos ágiles, funcionales o simples sería la jerarquía, ¿no? Cuando no es así, hay otras formas, ¿no? Y creo que eso es como algo muy relevante de esta propuesta. Claro, y nosotros lo pudimos hacer así fácil porque ya habitamos un contenedor holomidal desde hace muchos años, lo estamos construyendo. Y bueno, me gustaría entrar como en tema de si describimos en el episodio pasado algunos conceptos que le dan forma a la cultura piramidal, bueno, a la inteligencia piramidal que crea la cultura escolarizada, aquí queremos hablar de otros 6 aspectos muy puntuales de la inteligencia holomidal que le dan forma a la cultura. Le podemos llamar colaborativa, de paz, pero en este caso está muy específica a lo de los centros ágiles, los ALC. Entonces, si en una arquitectura piramidal se requiere de nosotros obediencia porque hay una regulación externa, aquí se requiere de mucha autodirección y autorregulación. Entonces, ¿por qué tanto auto? Porque, porque la libertad requiere que las personas desarrollemos habilidades para poder habitar esa libertad. Porque la libertad tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que la escolaridad quiso resolver exagerando con la cantidad de reglas que tiene para limitarla. Y entonces aquí de repente se abre a la autorregulación y entonces es requerido que las personas con su autorregulación y autodirección comiencen con la iniciativa de qué quieren hacer. Entonces, ¿cómo empezamos a promover este tipo de construcciones sociales? Por ejemplo, en un centro como Educambiando, empezamos hablando todos los días de cada una de las personas que asistimos, sin jerarquía de adultos, niños, niñas, papás, mamás, quienes asistan. Compartimos qué queremos hacer hoy. Realmente qué nos motiva. Y puede ser cualquier cosa, no hay juicio. Hay acuerdos iniciales que regulan, que limitan ciertas cosas que queremos cuidar, como para que alguien no diga, pues yo quiero matar al perrito que está afuera, o quiero pegarle a mi compañero a ver en qué puñetazo llora. O sea, como que sí hay ciertos cuidados que tenemos, pero es un contenedor muy exageradamente amplio o contrastantemente amplio, en el que tú puedes decidir tus propios horarios, puedes decir cuáles son las actividades que te gustaría llevar a cabo, puedes incluso elegir con quién quieres hacer cosas y hay una apertura muy tremenda para que tú puedes agenciar qué es lo que quieres hacer con tu tiempo, con tu energía y bueno, es igual a qué quieres hacer con tu vida en las horas que vamos a estar aquí compartiendo. Entonces ahí es donde se vuelve muy importante la cultura de la asamblea. La cultura de la asamblea es algo que podría ser revolucionario para la escuela, pero realmente se viene viviendo desde los pueblos originarios que se
concentraban alrededor del fuego para escuchar los consejos de los ancianos, para contar cómo les ha ido, qué se va a hacer para la lluvia, cómo el pueblo va a resolver tales problemas. Y esto es algo que descentraliza el poder, que es uno de los aspectos fundamentales de la inteligencia lomidal. Queremos que un grupo sea tan inteligente que no dependa de que haya aparatos burocráticos o centralizados que autoricen procedimientos o procesos. Y para que esto pase, necesitamos que todos tengan la información completa. Por eso usamos muchísimos tableros. Si ustedes entran a un centro autodirigido, como es Educambiando, van a ver las paredes llenas de tableros, con horarios, con actividades de la semana, con ofrecimientos, con peticiones, con preguntas que dicen qué habilidad quieres desarrollar hoy, cuál es tu tema de interés, qué quieres hacer la próxima semana. Hay tableros de maestría comunitaria para resolver conflictos y todos los conflictos comunitarios están puestos en un lugar donde los puedes ver, no es nada oculto. Hay un tablero con responsabilidades compartidas de gente que prometió hacer algo y tiene su nombre y fecha de cuándo dijo que lo iba a hacer. Entonces, es un espacio que te habla y que tiene información disponible para que la gente, las personas puedan autodirigirse. ¿Quieres agregar algo? Creo que esto es algo que hace la experiencia cuando se practica la autodirección, hasta diría radicalmente distinta que como la puedes vivir en otros espacios. Porque, bueno, a mí algo que me inspira mucho cuando vengo aquí a Educambiando o cuando voy a otros centros ágiles o participo en algún encuentro o alguna actividad que se basa en dar la confianza a las personas de participar desde su libertad responsable, en fortalecer al grupo para que todos tengan la información y puedan tomar decisiones conscientes, que los días se vuelven muy diferentes entre sí. Cada día está lleno de una riqueza muy grande que no se podría llegar a cosechar de otra forma, porque cuando tú inicias un día preguntándole a cada quien qué quieres hacer hoy, como encuéntrate contigo mismo, encuéntrate con tu reflexión, encuéntrate con quién eres, y a partir de eso decide autónomamente qué quieres hacer, o si quieres explorar libremente, sin necesidad de planear las cosas. Deja que las personas le den al mundo y a la colectividad la riqueza de su espíritu, la riqueza de su libertad, y que la colectividad tome una forma de las diferencias que se encuentran en una co-creación de un momento colectivo que para mí es muy inspirador y que justamente se puede, el punto es que se puede lograr, ¿no? Que sí se puede hacer experiencias colectivas que no tengan que dirigirse por una sola persona. Entonces, lograr también fomentar siempre la capacidad de cada persona para participar en igualdad de condiciones en una colectividad y tomar decisiones conscientes sobre sí misma y responsables con la colectividad me parece uno de los elementos más fuertes y más incluso revolucionarios de esto que estamos hablando. Y también asusta mucho para una mente escolarizada, porque, por ejemplo, no hay, en este tipo de espacios no hay aprendizajes esperados. Algo que nos puede dar mucha certeza o algo que se contrasta mucho con la escolaridad es de que hay un plan, o sea, tú persona que entras a la escuela de 6 años, puedes saber a los 12 años qué vas a estar aprendiendo en febrero. Porque está todo absolutamente planeado con los contenidos. Y esto es contrastante y abruma, asusta al principio, porque algunas veces ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. O sea, se van creando los contenidos al día o a la semana. Entonces hay cosas que sabemos que van a seguir pasando, hay proyectos que duran un mes, hay proyectos que duran un día, hay cosas que se nos ocurre hacer para mañana y hay cosas que se nos ocurre hacer hoy. Entonces, sí requiere desaprender y comenzar a confiar muchísimo en que las personas son expertas en su vida y vamos a darles la confianza de que nos digan qué quieren hacer. Esto es complicado porque entonces los adultos difícilmente podemos tener agendas ocultas. Porque si siempre las personas van a estar decidiendo lo que quieren hacer, nosotros les vamos a seguir a sus intereses. Pero si yo quiero, como guía profesional, adulto, que tú aprendas estas cosas estos días en esta edad, pues voy a tener que coartar parcialmente o abruptamente tu libertad y tus decisiones y tu tiempo. Necesito tomar cada vez más de tu tiempo
para que esto se lleve a cabo. Entonces, en la inteligencia lomidal es algo que queremos evitar hacer, porque lo que sí buscamos fomentar es la autodirección. Entonces, es como si mentalmente nuestra perspectiva de cómo acompañamos cambiara. O sea, es desaprender cómo crecimos los que fuimos a la escuela, porque vamos a acompañar desde un lugar abismalmente distinto. Porque en lugar de dirigir, vamos a hacer preguntas. En lugar de coordinar, vamos a modelar cómo ellos pueden coordinarse a sí mismos. En lugar de resolver, evaluar, valorar y poner enfrente, como de es lo que tienes que hacer, vamos a ver cómo les ayudamos para que consigan lo que ellos quieren y ellas quieren hacer. Entonces, definitivamente es un acompañamiento que fomenta tanto la autodirección como la autorregulación, que es cuánto tiempo estás destinando para hacer qué cosas. Te estás proponiendo hacer algo que no estás cumpliendo. Y ahí es donde se vuelven súper relevantes las asambleas de reflexión, porque son momentos en los que debemos hablar de cómo nos está yendo nuestra propia guía y de cómo entre todos nos ayudamos para hacer este proceso más ágil, más fácil, más divertido, más enriquecedor, cosa que no pasa en la educación escolarizada, porque el enriquecimiento viene de arriba de la pirámide para abajo. Y aquí es multidireccional. O sea, yo aprendo de niños y niñas y ellos aprenden de mí y todos nos vamos educando. Sí, creo que la mente escolarizada, esta que precisamente, como decías, le parece preocupante encontrarse con un día donde no puede como que seguir la lógica unilateral de lo que está sucediendo porque todo está sucediendo con múltiples direcciones, suele como que asumir que las personas tenemos que ser de una manera, ¿no? Y tenemos que saber A, B, C, D, E, F, G, H, I, 10, Ujú. un montón de cosas que son parte del modelo del ciudadano completo, ¿no? De la persona completo. La misma razón por la que tienden a creer que las personas que están en una condición de educación son incompletas, ¿no? Ujú. Tienen que esperarse a cumplir como todo el proceso y recibir su diploma para ya ser personas completas y listas para participar en una sociedad que aparte es jerárquica, ¿no? Y a mí lo que me parece muy destacable es que la educación autodirigida sí da una respuesta a, digamos, la dirección, por así decirlo, y cambia esa yo te dirijo porque yo sé más, entonces tú tienes que hacer lo que yo digo, yo Ujú. adulto y tú niño. Lo cambia por todos son personas muy sabias, llenas de saberes, llenas de capacidades, llenas de experiencias y de contextos, gracias a lo cual vienen a traer un buen de riqueza cada día a la comunidad. Y entonces el modelaje que cada persona hace de su autodirección inspira las demás autodirecciones y de esa manera cada persona puede ir desde su autonomía y desde su libertad, ir creciendo, ¿no? Y que también yo observo que reconecta con la vida para que aquello que tú aprendes venga de lo que tú necesitas y de lo que tú dentro de tu experiencia de vida llegas a aspirar a hacer. Y entonces vincula la educación de nuevo a la vida y no la separa en dos mundos distintos y la aplaza a la graduación de la universidad. Acabas de tocar los bordes de varios temas que voy a tratar de condensar. Algo que pasa con la autorregulación es de que necesitas crear parámetros para poder focalizar tu propia energía y construir tu camino hacia lo que quieres materializar en la vida. O sea, estamos hablando de un paradigma y de una cosmovisión muy diferente en la que el centro es la persona. Sin embargo, no queremos dejar el centro de la persona como un acto egoísta e individualista, porque viene totalmente entrelazado con la colaboración. Entonces, es una ecuación complicada y emocionante en la que, ¿cómo creamos un espacio de aprendizaje en el que muchas personas pueden autodirigirse en direcciones que no vamos a controlar? O sea, ¿cómo creamos un contenedor para tanta multidisciplinariedad, para tanta diversidad, para tanta neurodiversidad, en el que haya
distintos contenidos, en el que estemos preparados para diferentes ritmos de aprendizaje, en el que muchas edades converjan sin necesidad de segmentarlos, ahí es donde se pone sabrosa la cosa, porque la escolaridad no nos regaló ni nos ofreció instrumentos ni tecnologías para poder acompañar esto. Entonces, lo primero que pasa, lo primero que acontece es que la figura jerárquica y centralizada de directivos y profesionales de la educación pasa a ser a acompañantes o facilitadores. Son personas que no tienen ni más jerarquía, ni más poder, ni el último voto. Son agentes que hacen fáciles los procesos colectivos tan complejos que trae la diversidad. Entonces, un facilitador o facilitadora le interesa o le interesaría adquirir muchas herramientas de inteligencias colectivas holomidales que hacen fácil que muchos contenidos pasen de forma simultánea, que las personas tengan herramientas en donde depositar la información para coordinarse, que haya suficientes herramientas para resolver conflictos, que haya espacios para construir intencionalmente la cultura, que tengamos lugares en los que hablamos de qué nos pasa, qué queremos construir, qué no nos gusta, qué sí nos gusta, de qué queremos más, que fomente la posibilidad de las personas para valorar sus propios procesos y hacer cambios. Entonces ya no vengo yo como adulto a decirte qué es lo que tienes que hacer o qué quieres aprender. Me convierto en un apoyo observante que tiene herramientas suficientes para, dependiendo del proceso en el que te encuentras, te puedo apoyar. Este apoyo puede ser una pregunta, puede ser mi simple presencia para que pruebes algo peligroso y estoy aquí por si necesitas ayuda. Puedo ser un adulto que te acompaña a comprar cosas a la tienda porque a ti te da pena. Puedo ser alguien que te muestra una app que creo que te puede ayudar o te presenta un programa para lo que quieres hacer. Puedo ser un agente que te conecta con otra persona que sabe mucho lo que tú quieres aprender. Entonces ya no soy la fuente de toda la información ni la dirección. Y para que esto pase en los términos que nos interesa, tiene que estar impregnado todo de colaboración. Y para que tú y yo podamos colaborar, debemos sentirnos como personas iguales. No vale mi vida, ni mi punto de vista, ni mi opinión más que la tuya. Hay acuerdos que generamos previamente, que están puestos en un tablero, y tenemos muchas prácticas para hacer cambios, pero lo que siempre va a pasar es que nos vamos a relacionar de una forma equidistante, equilibrada. No importa si eres una persona de 6 años, de 30, de 50 o de 60, el respeto es igual, el punto de vista es igual, y entonces estamos viendo que tiene efectos preciosos en la personalidad de las personas cuando crecen sabiéndose con el mismo poder, autoridad, sabiduría y capacidad que otras personas, porque algo que nos ha enseñado la escolaridad es de que las jerarquías tienen un peso en el valor de las personas y también tienen un impacto en cómo influimos en la vida de otras personas. Pero cuando reconocemos que estamos en un proceso holomidal, yo sé que lo que está haciendo Oscar, que tiene 10 años menos que yo, me inspira. Y lo que hace otro niño o niña de 5 años es un ejemplo de bondad y de amor que me inspira. Y lo que yo modelo es algo que los inspira. Entonces, esto no es una herramienta que ¿cómo decirlo?, que tenga un manual. Es algo que cambiamos los adultos, porque somos los que mayormente estamos contaminados de que solo sabemos hacer las cosas de la forma piramidal. Es como un desaprendizaje, es un cambio cultural que se debe modelar y que sabemos que nos vamos a seguir equivocando y que vamos a estar replicando, pero cuando tenemos herramientas de cambio, podemos tener la humildad de reconocer que otra vez estamos jalando la carreta hacia lo que ya sabemos y queremos hacer transformaciones consistentes para regresar a la holomidalidad. Creo que algo que para mí de alguna forma sintetiza un poco lo que para mí significa ser facilitador o facilitadora, en contraste con las figuras directivas de la burocracia, de los maestres, Ujú. de los directores, es que el facilitador escucha, no habla, ¿no? Por decirlo así. O sea, como que en la escolaridad el maestro habla
y los estudiantes acatan, ¿no? Y Escuchan, nunca ajá. llega a pensarse que los estudiantes podrían tener algo que decir sobre el proceso, ¿no? Sí, claro que un maestro de repente dice, miren, vamos a reflexionar sobre la ética, a ver, ¿qué opinan? Levanten la mano, ¿no? Mm. Pero justo en el contenido, no en el contenedor, que es lo que aquí se busca como transversalmente cambiar. Aquí, los facilitadores escuchamos para lograr entender lo mejor posible qué necesitan las demás personas, ¿no? Y que nuestro acompañar sea para ayudar a eso que ellas quieren y no a no convertir el proceso en reproducir lo que yo creo que deben ser las cosas, ¿no? Eh, por decir, no, yo creo que todos deberían saber matemáticas, ¿no? Entonces traigo clases de matemáticas. No, o sea, yo lo que estoy viendo es que los niños quieren jugar, lo que voy a hacer es facilitar que jueguen, ¿no? Traer Ujú. ideas de juegos, a participar en sus juegos, a veces dejarlos solos en sus juegos. Y bueno, pues todo eso me parece como muy, muy importante y que también tiene que ver con entender que nuestra experiencia siempre está construyéndose y reconstruyéndose, adaptándose a lo que se necesita. Algo que estoy totalmente de acuerdo y quisiera poner el punto en los efectos que esto tiene. Nuestro cerebro va creando canales neuronales que definen nuestra personalidad y el flujo de las ideas y también de nuestras acciones con la repetición. O sea, el cerebro se va moldeando con cosas que vamos repitiendo. Imaginemos la diferencia de el cerebro de un niño o una niña que pasa todos los días recibiendo información y obedeciendo, al cerebro de un niño o una niña que pasa todos los días empezando su mañana diciendo qué quiero hacer y cómo voy a hacer que eso pase. Entonces se empiezan a crear dos líneas de pensamiento completamente diferentes, porque en una inteligencia queremos que obedezcas, en otra inteligencia queremos que desarrolles todas las habilidades necesarias para que tomes decisiones por tu vida, por tu bien, para que busques adentro de ti con tu brújula interior, con qué quieres hacer hoy, mañana y todos los días, herramientas para que puedas volver visible los avances para ti mismo si te sirve, o ti misma, de estos procesos y obviamente de autovaloración, de coordinación, de resolución de conflictos y de modelamiento de la cultura. O sea, son herramientas que aquí nos importa muchísimo ofrecer porque nos damos cuenta de que puede valer mucho más que sepas cómo encontrar lo que quieres aprender que aprendas lo que yo te digo que debes aprender. Ujú. Porque, ¿qué va a pasar cuando te encuentres en un problema que tengas que tomar decisiones rápido y aprender cosas y no te lo enseñaron en la escuela? La capacidad de poder dirigir tu aprendizaje reclama en el espacio de la libertad dotar de herramientas de resolución de conflictos, de creación de la cultura y de colaboración. Entonces, estos se vuelven aspectos muy fuertes de la inteligencia lomidal, lo quiero recalcar. Y me gustaría también movernos hacia el campo de qué pasa con la diversidad. Porque en la inteligencia piramidal nos dimos cuenta que buscamos homogenizar procesos. Y aquí ya estamos hablando de que sí, pura libertad y tú dices qué quieres hacer y pones tus propios horarios, pero ¿cómo le hacemos frente a tantas edades, tantos ritmos y tantas cosas pasando al mismo tiempo? Y lo que nos damos cuenta es de que si creamos formas de relacionarnos que favorecen la diversidad, se convierte en una virtud. Porque algo que asusta mucho a una mente escolarizada es permitir que toda esta explosión de diversidad pase. Y entonces que se vistan como quieran, que hablen de los temas que quieran, que investiguen lo que quieran, que aprendan algo que creemos los adultos que es útil o no útil, asusta un montón, porque le voy a dar un dispositivo a una persona que va a tener uso libre durante 5 horas o durante su vida aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a buscar? ¿Van a estar esos niños ahí en el bosque o niñas platicando a solas? Que tal vez estén hablando de algo que no me gustaría que hablaran, ¿no?
O bueno, estas personas están empezando un proyecto y están asumiendo riesgos que a mí como adulto me asusta porque yo creo que tal vez no lo puedan conseguir. Entonces, la confianza se vuelve muy relevante y el apoyar la diversidad es, es pieza clave y pieza fundamental. Y entonces aquí tenemos varios instrumentos que nos gusta traer. Y uno de ellos, o varios de ellos, tienen que ver con generar espacios para coordinarse como grupo. Es muy difícil que una autoridad centralizada coordine tanta diversidad. O sea, a alguien no le voy a hacer caso. A alguien voy a tener que decirle que no se puede. Sin embargo, si el mismo grupo desarrolla la capacidad de facilitarse a sí mismos o mismas estos procesos, podemos ver ejemplos como que yo como facilitador adulto hay muchos días que no facilito porque ya el mismo grupo se encarga. Hay niños y niñas que saben cómo hacer una asamblea de inicio en la que ellos mismos crean el espacio para que entre el mismo grupo diga yo quiero hacer esto a las 5, oye, y yo necesito ayuda para darle de comer a los perritos y a mí me gustaría crear un equipo para hacer panqués periódicamente y a Oscar dice yo quiero hacer un podcast y necesito ayuda y empiezan a pasar muchas cosas que no son reguladas por un filtro centralizado y esto asusta, puede ser, porque se entrega todo el poder a todo el grupo y entonces el grupo desarrolla las habilidades para construir lo que ellos quieren construir sin que un adulto esté supervisando, dirigiendo o meneándole para que se vaya en la dirección que queremos. Y pues eso es un valor de la inteligencia lomidal. Y creo que esto que estás diciendo me hace pensar en cómo lo que está sucediendo es que estamos reconociéndole a todas las personas de todas las edades, a la niñez y también a la adultez y a la vejez y a todos y a todas, que somos personas válidas en todos los procesos, que tenemos algo que decir y que tenemos la capacidad para decidir desde el momento en que nacemos prácticamente, o sea, existimos, ¿no? Que de una forma filosófica de repente yo he llegado a pensar, pues es como si la escolaridad creyera que no existes hasta que te gradúas. Y aquí no, o sea, aquí existes de todo el tiempo, desde el principio. Y a la hora de hacer esto, Olomidal, porque todas las personas se reconocen en igualdad para participar, yo también pienso en cómo el diálogo se concibe como una práctica fundamental de todos los días en estos procesos. El, justo esta parte de que por más que pongamos en el centro a la persona y al individuo, por decir algo así, esto implica, como son individuos libres y responsables, implica que siempre hay una colaboración de la mano con existir, porque estás en una colectividad que se organiza holomidalmente, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece relevante del diálogo como contraste con la dirección es que con el diálogo, justo con respecto al tema de la diversidad, cada persona es completamente diferente. Tiene un mundo diferente, tiene ideas diferentes, tiene intenciones diferentes, tiene necesidades diferentes, es diferente. Entonces el diálogo muestra a lo que cada persona es, a las otras personas, y a la hora de organizarse colectivamente, si por ejemplo yo dialogo contigo sobre algo, yo te voy a decir algo, tú me vas a decir otra cosa, y lo que va a surgir de lo que platicamos es una cosa nueva, ¿no? Es una cosa que se transformó a partir de tu diferencia y de mi diferencia, y esto que se generó aquí es algo que incluye mi diferencia y tu diferencia, y permite que los dos existamos en esta realidad co-construida que sostenemos juntos. Sí, y me gusta cómo suena cuando se ve las diferencias de todas las personas, sobre todo cuando son niños y niñas. Es una fiesta lo que se mira, porque hay una increíble diversidad de ofrecimientos, proyectos, peticiones, juegos. Es algo alucinante de ver. Es como un espacio de coworking en el que entras y están pasando 6 cosas a la vez.
Hay personas de todas las edades en la cocina platicando acerca del racismo o de Chernobyl o de lo que sea que les llame la atención, la sexualidad, el amor, la pareja. Y de repente hay otros al mismo tiempo tocando el piano y dibujando, y otros haciendo esculturas, y otras jugando videojuegos, y otras en su juego de la casita, y alguien en la hamaca, alguien en el brincolín. Y entonces la diversidad está coexistiendo en una armonía a la que se empieza a integrar en la cultura que la diversidad sí puede coexistir y que no necesitamos estar dirigiendo y controlando la experiencia ni la vida de otras personas. Y eso hace un cambio cultural impresionante. Y antes de pasar a hablar de los efectos, porque tenemos que hablar de, de todo lo que estamos mencionando, o sea, ¿cuál es el punto de hacerlo así? Porque es más hippie, más chido, más bonito. No, nos importan los efectos. Y antes de pasar a los efectos, creo que tenemos que recalcar que la competencia y los premios y los castigos aquí se convierten en consecuencias naturales, porque algo que pasó con esta cultura de ganar y perder y el éxito y llegar rápido, es que nos vuelve temerosos de la equivocación, porque la escolaridad pena a la equivocación. O sea, es una actitud indeseable equivocarte. Pero ¿cómo vas a crear cosas nuevas que nunca antes han sido hechas si no pasas por un proceso continuo de equivocaciones? O sea, es como si estuviéramos vetados a la experimentación, a lo nuevo y a lo fresco, para solo apegarnos a lo que ya funciona, pero pues lo que ya funciona está dejando de funcionar en un mundo tan cambiante. Así que esto de ganar y de acertar y de perder es un vocabulario que ya ni siquiera utilizamos en este tipo de espacios. O sea, la libre experimentación abre a que la equivocación ni siquiera sea nombrada como equivocación. Es parte de tu proceso, es parte de tu curva de aprendizaje. Estás descubriendo algo, te estás acercando a ello. Y antes de acercarte a ello, pues puedes romper un plato, puedes quemar el pedazo de pasto, puedes haber generado una incomodidad en alguien con tu sonido tan alto, y ahí es donde las consecuencias naturales son lo que van haciendo la base de nuestro modelaje cultural. No me van a castigar por haber hecho algo osado o por haber probado algo fresco. Más bien me voy a poner de acuerdo con otras personas con si tuvo efectos negativos lo que estoy haciendo, cómo vamos a hablar o cómo nos vamos a organizar o qué vamos a hacer, qué instrumentos vamos a utilizar para resolver ese problema puntual que se generó a partir de ahí. Creo que es fundamental esta concepción del error que nos estás compartiendo, porque creo que se trata de volver a ser seres integrales y seres integrales que participan en la educación como una experimentación y como la vida, porque yo, bueno, la experiencia que conozco de la escolaridad, creo que justo a la hora de hablar de los efectos del premio y el castigo en este caso, lo que hacen es un miedo pavoroso al error que se convierte en un montón de rangos de emociones muy negativas y que convierte en algo que es natural de vivir, que es equivocarse y que lo que tú haces tenga consecuencias en una especie de negarte a ti mismo porque tienes que ser perfecto cuando la perfección no existe. Y entonces, justo como tú dijiste, o sea, ¿cómo vamos a hacer las cosas? No quiero decir bien, pero por ilustrar la idea bien, si no las hicimos previamente. Pero ¿cómo vamos a aprenderlas y aprender del error si estamos enajenados en no podernos equivocar, ¿no? En tener que sacar lo perfecto desde el principio. O sea, la educación tradicional asume que si yo voy a una clase de entrada ni queriendo, porque me lo impusieron, con sueños, sin desayunar, porque no considera tampoco mis necesidades biológicas, de repente la escolaridad, voy y un maestro me explica durante una hora cuáles son las figuras retóricas de la lógica y luego, 2 meses después, vienen y me ponen un examen enfrente y yo le respondo, ya solo porque una vez me lo dijo, ya yo lo aprendí, ¿no? Y ya soy capaz de hacerlo, que es la misma asunción que hace que solo aprendamos de 2 a 5% después de años de estar ahí.
Y, y bueno, pues es esto, porque al suceder esto, tú no pones tu atención en la experiencia, no pones tu atención en vivir lo que estás haciendo, no pones tu atención en valorar qué es lo que me está diciendo, pones tu atención en que no manches, me voy a equivocar, me va a ir mal, me van a castigar, me van a poner 5, mi futuro está arruinado. Ujú. Y eso es una violencia simbólica súper dura y que aquí celebro que más bien el error sea algo de lo que siempre aprendemos y nos ayuda como un informante a crear nuevas experiencias que respondan a las consecuencias naturales que hubo y nos permitan tener una vida pues que sí valora lo que vive. Gracias, Fede. Y para movernos hacia ya el cierre de hablar de los efectos, hay otro aspecto. No hablamos mucho de la regulación, perdón, de la valoración externa en la inteligencia piramidal, Ujú. pero forma parte de la regulación externa, que un agente oficial ajeno a ti determina tu propio progreso en un proceso que te corresponde. Entonces, o sea, yo creo que el feedback externo es muy útil y es parte de muchos procesos en proyectos, que otras personas opinen acerca de tu proceso, que te den consejos, que te ayuden a ver cosas que no puedes ver. Pero una cosa es integrar prácticas de escucha externa para tu proyecto y otra cosa es que sea la única forma de valoración, la externa, que es lo que propone la escolaridad y inteligencia piramidal. Y aquí la inteligencia lomidal propone una mezcla muy interesante, empezando valorando, nombrando y poniendo en primer lugar la autovaloración. Entonces, la persona que tiene la última palabra y la más importante en tu proceso de aprendizaje eres tú misma. No hay ninguna opinión que pese más que lo que tú consideras de tu propio proceso. No importa que mi pastel se haya quemado, mientras yo me siento satisfecho con lo que descubrí, aprendí y lo bien que me la pasé mientras lo hacía. No importa que mi primera canción en la guitarra suene raro, feo y me haya equivocado, mientras importa lo que yo piense, no regulaciones externas. Y entonces aquí en el modelo ágil tenemos muchas prácticas de autovaloración. Lo que nos importa es ofrecerle instrumentos y pretextos y tecnologías a las personas para que puedan comenzar a generar parámetros de autovaloración muy, muy diversos. Desde cosas muy prácticas como diagramas y barritas y niveles de satisfacción y caritas con emociones, hasta cosas un poco más, subjetivas que no se pueden medir, que son como, ¿qué te deja pensando esto? ¿Qué descubriste? ¿Qué cambiarías? ¿Hacia dónde te estás moviendo? ¿Qué parte de ti mismo se está emocionando con esto que estás haciendo? Entonces, el rol de una facilitadora o facilitador es también estar con su modelaje, estar compartiendo herramientas de autovaloración. Y si vemos que alguien se está yendo a qué van a decir los demás, regresamos con nuestra intención de, ¿pero qué piensas tú? ¿Qué opinas de tu propio proceso? Y entonces vamos regresando un valor importante que es también un valor de la autodirección y la autorregulación. ¿Qué parámetros internos estoy generando como persona para poder valorar, evaluar mi propia conducción, mi brújula interna? Entonces esto también se puede convertir en algo de un impacto muy positivo para la personalidad de las personas y para la cultura que queremos vivir. Y donde también la evaluación no se hace con el sentido punitivo y de castigo que llega a parecer que tiene en la escolaridad, sino que se hace más bien como algo que tú haces para entender dónde estás, qué necesitas y qué podrías decidir hacer diferente para tener experiencias nuevas y distintas sobre eso que hiciste. Por ejemplo, en lo que decías de que quemaste el pastel, ¿no? O sea, en la escolaridad lo quemaste y llega un maestro y te dice, reprobado, Reprobaste, sí. 0, lo hiciste muy mal, esto no se hace así, tenemos que llevarte a clases de regularización porque no hiciste bien tu pastel. Y lo que sucede es que la persona, como si su valor dependiera de si hizo bien el pastel o no, ¿no? Ujú. Cuando en realidad lo que justo la facilitación buscaría hacer es, a ver, preguntarle a la persona, ¿todavía te gustaría hacer otro pastel, en primer lugar? Ujú.
Y si te gustaría hacer otro pastel, ¿te interesa intentar aprender de este momento para tal vez hacerlo distinto la próxima vez? Y si sí Ujú. tienes esa motivación, pues vamos a preguntarnos, ¿no? Como, ¿será que nos pasamos de azúcar? ¿Será que esto? Y todo eso, en lugar de sentirse como qué miedo, me estoy equivocando, se trata de, wow, cuánto aprendí de la experiencia que hubo y ahora todo esto son herramientas que puedo poner en práctica. Efectivamente. Y bueno, para acercarnos a que todo esto tenga sentido, en el por qué nos importa o creemos que es buena idea mudar de inteligencia social hacia una holomidal, creo que está bueno ir cerrando con los efectos que tiene. Porque, a ver, imagínense, digo imagínense porque nosotros lo estamos viviendo en nuestros experimentos sociales en centros desescolarizados, pero puede ser que haya audiencia que nunca haya visto con sus propios Ujú. ojos qué pasa cuando niños y niñas crecen en libertad. Y bueno, de ver a las personas crecer, me emociona mucho los efectos que veo, que cómo sus personalidades van cambiando. A ver, ¿qué pasa con una persona que en lugar de obedecer, aprende a escucharse a sí misma y aprende herramientas para llevarse hacia esos lugares que quiere aprender? ¿Qué va a pasar con una persona que desde muy pequeña aprende a coordinarse con equipos, a coordinar proyectos, a saber cómo hablarse con personas de diferentes edades, a saber cómo imantarse o coordinarse con personas que saben hacer distintas cosas? ¿Qué va a pasar con estas personas que desarrollan habilidades de colaboración muy altas, en el que pueden convivir con la diversidad? Diversidad de horarios, de ritmos, de capacidades, de motivaciones, y saben cómo crear estructuras funcionales para que los equipos, en donde sea que trabajen, coordinen o vivan, puedan hacer que todas las voces sean escuchadas y que a partir de eso pase una armonía funcional. O sea, realmente estamos hablando de personas que están equipados con habilidades que tal vez sí sea lo que queremos vivir. También estamos hablando de personas que saben cómo resolver conflictos, saben cómo mediar situaciones, de cómo establecer em, espacios para escuchar, para reflexionar, para generar cambios de cosas que no estén funcionando comunitariamente. Estamos hablando de personas que saben crear acuerdos porque saben colaborar, que saben que conocen tecnologías distintas como votaciones democráticas, como consenso y consentimiento, como lo que sea que se les ocurra, que tienen tableros y herramientas así muy muy prácticas para que tengamos distintas maneras de hablar, distintas formas de setear nuestra corporalidad, de crear diferentes formas de juntas o de asambleas. Entonces es como, en lugar de recibir un paquete de información de obediencia y contenidos que alguien más generó por ti, son personas que están recibiendo un paquete de información y herramientas de cómo puedes dirigir tu vida con lo que tú quieres hacer y en colectivo además. Entonces estamos hablando de que puede tener efectos culturales a gran escala, em, pues de una sociedad que solo podemos soñar hasta ahora, porque apenas la estamos viendo en pequeñas células o en pequeños grupos o en burbujas, en el que ya vemos esta armonía entre 30, 40 personas, 50, 100, cuando se hacen encuentros, en el que las herramientas de la inteligencia lomidal surten sus efectos, y pues nos emociona mucho saber cómo esto puede ir escalando hasta que sea una cultura que sea conocida, que sea popular, una inteligencia, que tú puedas elegir entre cómo nos vamos a coordinar, piramidalmente o holomidalmente, y no simplemente dar por sentado que la dirección, el abuso de poder, la competencia, las jerarquías es lo único que hay, sino que podemos construir lo que queremos hacer. Y quiero terminar este proceso de los efectos que veo diciendo que a mí lo que se me hace muy poderoso es que imagínate una sociedad o un grupo de personas que culturalmente saben cómo modelar su cultura. Entonces, no hay aspecto negativo de sus relaciones que no puedan cambiar.
No necesita la gente reunirse en marchas y meter solicitudes y hacer vandalismos si sabemos crear entendimiento y crear herramientas para hacer cambios estructurales y cambios sociales, en el que si no nos sirve el modelo presidencial, ¿qué otro modelo nos sirve? Si no nos sirve tener jefes o jefas, ¿qué otro modelo nos sirve? Y aquí esto está funcionando mejor, hagamos estas adecuaciones. Estas capacidades organizacionales con las que no crecimos es lo que le da forma a un mundo del que nos quejamos. Entonces, la mayoría de los problemas son creados por inequidad estructural. Y esta cultura de la inteligencia lomidal que plantea una equidad estructural, ya de entrada pone la base para que muchos problemas de violencia, de abuso, de agresión, de no entendimiento, de sufrimiento, de esclavitud, de depresión, estrés y una lista muy larga, simplemente no tengan lugar, porque estamos planteando colaborar como sociedad. Nos importa que todos tengamos éxito como grupo, no yo como individuo por encima de otras personas. Entonces, cambiar de una inteligencia piramidal a una inteligencia lomidal, pues es algo que activamente queremos construir en los centros ALC. Y yo pues con esto también, ya para cerrar, pues me quedo reflexionando que... Porque ya estamos cerrando, ¿no? ¿No? Sí, Oscar nos está ayudando Ah, con... sí. Sí, Ya ya, como ok. que con SOS, así ya con... Por favor, amigos, ya. Me quedo reflexionando que esta es una educación social, porque la educación escolarizada en muchos sentidos es antisocial, competitiva, negativa de la individualidad. Y esta es una educación que trata de asumir que las personas son capaces de construir su vida y de construir su vida en colaboración y mutua transformación con las personas con las que convive y las personas con las que va a compartir a fin de cuentas el mundo. Y justo resueno con los problemas se atienden en su origen, ¿no? O sea, como vivimos replanteándonos y reconstruyendo nuestra realidad, haciendo visibles los problemas y dándole al grupo la sabiduría para decidir qué hacer con esos problemas para que todos podamos vivir y cambiar y sentirnos bien en esta colectividad. Lo que busca es justo una nueva forma de vivir a fin de cuentas, que no se reduce como a las personas que nos reunimos en un centro ágil, sino en general esto es como una semilla que tiene, para mí, tiene el origen de una sociedad distinta si la regáramos y no la dejáramos que le pasara nada en los próximos años. Y ya finalmente que me parece que una educación como esta no solo es deseable, no solo es importante, creo que también es urgente. Urgente en un mundo pues que tiene muchos problemas heredados que simplemente no los quiere cambiar el orden dominante, y urgente también por la crisis climática que yo siento que viene como el resultado de 2 siglos y mucho más de inteligencia piramidal que no Ujú. es que está cumpliendo con los parámetros y deseos de un grupo muy selecto de personas. Que es la riqueza y la Ujú. explotación y el productivismo, que pues hay la prueba de que no funciona es lo que le está pasando a nuestro planeta hoy en día. Sí. Sí, gracias, amigo. Y bueno, como ya Oscar nos dice que ya, o sea, que ya, yo solo quiero agradecer mi presencia aquí y que la existencia de este podcast para mí es resultado de la inteligencia lomidal, porque gracias a la autodirección que este lugar ofrece, a Oscar se le ocurrió la brillante idea de hacer un podcast por su propia motivación, y gracias a las herramientas de coordinación y colaboración y el ambiente que se crea, él se siente en un espacio libre de usar aquí las instalaciones y de invitar a las personas que conoce. Entonces, muchas gracias, amigo. Y pues que tú, podescucha, puedas escuchar esto y recibir este contenido, es un fruto de la autonomía de personas, porque no fue algo que nosotros como facilitadores le dijimos a
a Oscar o a Fede o a las personas que han participado. Simplemente son las ganas de querer crear y es lo que me encanta, que la frescura de que no sabemos qué van a hacer, siempre es una sorpresa maravillosa y hay muchos ejemplos de hablar de las sorpresas maravillosas de la autodirección y esta es una de ellas que me emociona mucho. Sí. Así que muchas gracias amigos por haberme invitado al programa. Pues muchas gracias, Jeremy, también por haber estado aquí. Me gustó mucho platicar. Muchas gracias, Oscar, por estar pendiente del Muchas tiempo, gracias, de las amigos, también. cámaras. Y pues ya, pues ojalá que les haya gustado y los invitamos mucho a que si les gustó el contenido y quieren recibir más, pues se suscriban, nos sigan y se autobusquen ustedes también. Qué chido. Yo quiero decir que la otra vez vi una frase, no me acuerdo en dónde. Creo que fue en el primer, la primera carpeta que nos dieron acá para, autodirigirnos, para ayudarnos. Que decía algo así como cada esfuerzo, por muy individual, perdón, cada resultado de éxito, por muy individual que parezca, es un fruto por la colectividad, El éxito por colectivo. el éxito colectivo. Gracias amigo por esta muestra de éxito colectivo. Pues muchas gracias. Ahora sí, pues hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Bye.